¿Cómo andan? Yo soy Mónica Paoloni. Voy a ser una de las profesoras de este espacio que se llama Práctica Docente 1. Digo una de las profesoras porque el equipo está conformado por dos personas. Yo soy la profesora generalista, soy profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y estamos a la espera de la profesora especialista, que va a ser una profesora de lengua y literatura, porque la profe que teníamos lamentablemente se nos fue. Pero bueno, ya vamos a ver quién llega en el transcurso del año. El espacio de práctica docente 1, ustedes lo van a tener a lo largo de los 4 años de cursada. O sea, van a tener práctica docente 1, 2, 3 y 4. Y como el nombre se los indica, práctica docente, este espacio es el que los acerca, les da sus primeros avistamientos e interacciones con las instituciones educativas de nivel secundario, ¿sí? Ustedes a medida que transcurran la carrera van a ir teniendo diferentes tipos de experiencias, desde una observación hasta preparar un taller, hasta preparar algunas horas de clase y hasta afrontar un mes o dos de clases, como oficiando ustedes el papel de profesores de lengua y literatura. Nosotros los iniciamos en este espacio y iniciamos el contacto con las instituciones. Obviamente es en instituciones de nivel secundario porque su título los prepara para ese nivel. Nosotros estamos trabajando, por lo menos el año pasado, y creo que vamos a mantener este año, con el colegio número 2 José María Paz y con la escuela 13, ¿sí? Que es la ex escuela 95. Así que bueno, vayan pensándose en esos lugares, por una cuestión de tiempos, de trabajos, de distancias. Nosotros priorizamos para insertar primero a la gente que trabaja, y bueno, en función a eso vamos acomodando tiempos y espacios. ¿Cuáles van a ser esas primeras inserciones o trabajos de campo, como lo llamamos nosotros? En este primer cuatrimestre, o sea, hasta junio, creo, si no cambia el calendario por esta situación de emergencia, tenemos pensadas 3 o 4 cuestiones. En primera medida, entrevistas, ¿sí? Entrevistas a docentes de nivel medio, a alumnos de nivel medio, a directivos de nivel medio y a ciudadanos comunes. Ya después les voy a contar cuando nos encontremos en qué va a consistir esta entrevista. La idea es que sea a profesores de lengua, pero sabemos que no hay tantos en nuestra ciudad. Pueden ser a cualquier tipo de profes de nivel secundario, ¿sí? Así que vayan pensando en algún profe conocido y demás para que pueda compartir sus experiencias y sapiencias, saberes con ustedes. Ese va a ser el primer trabajo de campo, ¿sí? Ese trabajo va a estar acompañado con lecturas, con informes, con análisis, con sistematización y análisis de datos. Bueno, ya vamos a irlo viendo en la clase. Y la segunda propuesta para este primer cuatrimestre van a ser observaciones de clase. Estas observaciones sí van a ser en espacios específicos de lengua y literatura, de escuelas secundarias. Así que más o menos yo tengo pensado para mayo, junio, observaciones, una semana o dos. La idea es que ustedes vayan, se sienten y miren lo que pasa en el aula. En ese se sienten detrás, no es tan fácil. Vamos a ir marcando algunas categorías para saber qué mirar, y cómo volcar esos datos en una planilla de observación o en registros más de tipo etnográficos o cualitativos. Ya vamos a ir viendo estas palabras difíciles en el aula, pero esa es la idea básicamente de los trabajos de campo. Como les decía, estos trabajos van a ir acompañados con trabajo en clase y lecturas que ustedes van a tener que ir haciendo. Nosotros tenemos clases los jueves de 18 a 20, es el único día a la semana que tenemos. La dinámica de este espacio es seminario-taller. Con dinámica, ¿a qué me refiero? La forma de trabajar, la forma en que interactuamos docentes y alumnos. Nosotros priorizamos el trabajo en taller. El trabajo en taller implica abrir el diálogo todo el tiempo y las interacciones con el alumnado. Es el WhatsApp, por eso que me saltó ahí arriba, una ventana emergente. Decía, la dinámica de trabajo en taller implica interacciones todo el tiempo en el aula. O sea, ustedes van a tener que ir con las lecturas hechas,
con los textos marcados, con dudas que tengan, con trabajos realizados o vamos a realizar trabajos en el aula. La idea es que trabajemos en el aula las 2 horas, ¿sí? Que ustedes se saquen dudas, leamos juntos, construyamos los trabajos prácticos juntos, ¿sí? Y pongamos a circular el conocimiento que yo les puedo ofrecer y que ustedes tienen para ofrecerme y podamos co-construir en ese vínculo, ¿sí? Nosotros, debido a esta dinámica, no consideramos necesario tomar parciales, ¿sí? Porque ustedes van a ver que clase a clase, lo que yo hago por lo menos, es anotar quién participa, quién trajo las cosas, quién lee, qué respuestas hay pertinentes. Bueno, yo anoto clase a clase, esto se llama evaluación en proceso, o sea, cuando yo llegue a junio tengo un montón de notas de ustedes y no necesito tomarles un parcial. Y además tengo los trabajos prácticos, lecturas que ustedes van haciendo. Por eso es importante que lleven la cátedra al día, ¿sí? Porque si ustedes llevan la cátedra al día, a fin de año, en noviembre, para promocionar este espacio, lo que nosotros habilitamos, valga la redundancia, es la promoción por coloquio. O sea, ustedes van a tener que presentar un trabajo final, que este año tengo pensado que sea un trabajo de investigación, ya les cuento por qué. Van a tener que hacer el trabajo, presentarlo y defenderlo en un coloquio integrador, es decir, que el trabajo dé cuenta de todo el recorrido teórico y metodológico y práctico que hemos hecho durante el año, y esa va a ser la evaluación final, ¿sí? Si eso no se aprueba, ustedes quedan en condición de alumnos regulares, ¿sí? Después tienen, creo que 2 años por el nuevo reglamento para poder rendir el espacio, ya con otras condiciones más teóricas. Por eso la idea es que lleven la materia al día, los trabajos presentados, las lecturas, se saquen todas las dudas en el aula, entonces puedan hacer una cursada lo más normal posible, lo más atenta, consciente y racional posible, cosa que en noviembre ya rindan y ya la práctica esté culminada. Bueno, estas son las cuestiones más formales del espacio y contarles un poco la metodología de trabajo. Ahora pasemos a la cuestión de contenidos, ¿sí? Bueno, este espacio tiene pensado como varios ejes, ¿sí? Ustedes ya estuvieron viendo lo de biografía escolar en las actividades que yo les di en el propedéutico. Yo después les voy a pedir que las suban a la plataforma, que saquen una foto de lo que fueron haciendo, pongan el nombre y las vayan subiendo, así yo ya tengo una nota de ustedes y la actividad realizada. Eso por un lado. Biografía es uno de los temas que vamos a desarrollar en el espacio de práctica docente 1. Otro tema es, obviamente, la práctica docente. ¿Qué significaría la práctica y qué significaría la práctica docente? ¿Sí? Para eso, yo les voy a dejar unos textos, son 2 hojas nomás, para que ustedes comiencen a leer. Les dejo poco porque es un material que yo tenía pensado irlo leyendo con ustedes en clase, porque ustedes, sobre todo los que se inician, los que nunca han tenido una carrera previa o han cursado una carrera a nivel superior, los textos académicos son diferentes a los que trabajábamos en secundaria. Entonces, son textos que por ahí, por el vocabulario, por la manera en que están escritos, no resultan fáciles de leer. Por eso yo siempre hago una lectura guiada en los primeros meses. Pero bueno, tenemos esta situación que nos atraviesa. El texto se llama Imágenes e Imaginación, Iniciación a la Docencia. Es de Edelstein y Coria, son 2 pedagogas, y yo les voy a dejar la página 16, 17 hasta la 20, ¿sí? Y el título del subtítulo es De la práctica de la enseñanza a la práctica docente, ¿sí? Porque lo primero que quiero que empecemos a trabajar es la noción de práctica docente. No solamente qué es la práctica docente, sino cómo es la práctica docente respecto a qué situaciones las atraviesan, situaciones externas a la escuela y situaciones internas, situaciones micro del aula y situaciones macro de la institución, de la sociedad, de la economía, de la historia. Una de las primeras características que ustedes tienen que aprender y entender es que la práctica docente es una práctica social, y es una práctica
que como su nombre lo indica, está determinada y atravesada por condicionamientos sociales, ¿sí? No solamente es lo que pasa entre mi alumno y yo, sino es lo que pasa entre mi alumno y yo, con su familia, y con mis directivos, y con mis colegas, y con los porteros, y con los padres, y con lo que exige la sociedad de la escuela, y con lo que pasa a nivel regional y nacional. Piensen si no, hoy en día, qué nos está pasando, que una cuestión de salud ha atravesado todos nuestros tiempos y espacios y ha trastocado nuestros tiempos y espacios educativos, que no nos podemos encontrar. Bueno, entonces estas cuestiones son las que yo quiero que ustedes empiecen a pensar, ¿sí? Y puedan caracterizar y entender lo que es referirse a una práctica como multidimensional, ¿sí? Una práctica como compleja, una práctica donde reina la incertidumbre, ¿sí? Una práctica que se construye en el día a día, una práctica que tiene atravesamientos de toda índole, una práctica donde yo voy a poder hacer algunas cosas y otras no. Algunas van a ser desafíos y otros van a ser obstáculos y otros van a ser determinantes, ¿sí? Desafíos entendidos como algo que yo puedo hacer, yo puedo conocer y yo puedo ir superando. Obstáculos, algo parecido, pero por ahí el obstáculo yo lo localizo más en la cuestión macro, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con lo que escapa a mi aula, que tienen que ver con lo institucional, y las cuestiones externas, ¿sí? Más de afuera, sociales, por ejemplo las familias o las cuestiones económicas, que son determinantes, es decir, que son cuestiones que desde mi lugar como docente en un aula no las voy a poder cambiar. Entonces, pensar esas cuestiones, pensar cómo nos situamos como docentes, es importantísimo y es el primer eje de este recorrido. Entonces, este texto que yo les voy a dejar los invita a pensar estas cuestiones, ¿sí? Lo que yo quiero es que, algo simple, lo lean y tomen apuntes, ¿sí? De las cosas que entendieron y de las cosas que no entendieron también, porque seguro va a haber cosas que no se entienden, palabras que no se entienden, frases a las que alude la autora que por ahí las da por sentado y ustedes no las entienden. Bueno, anotan todo, lo que ustedes entienden y lo que ustedes no entienden, ¿sí? Y después ustedes me van a ir subiendo ese informe a la plataforma, lo que entendieron y lo que no entendieron. Pueden ponerlo en estos dos tópicos, con estos dos subtítulos. Lo que entendí del texto y lo que no entendí del texto, ¿sí? Eso es por un lado. Así que la primera actividad va a ser leer estas paginitas del texto, que a ver si yo se las puedo dejar en las imágenes y están lo suficientemente claras, ¿sí? Eso es por un lado. Para complementar esta actividad va a haber dos actividades audiovisuales que van en la misma línea, van en la misma línea. La línea del objetivo de esta clase es que ustedes puedan entender lo que es la práctica docente en estos tiempos, ¿sí? Los desafíos que implica ser docente en estos tiempos y cuáles son las características y los atravesamientos micro y macro de la práctica docente. Si ustedes al final de esta clase salen entendiendo eso o algo de eso, ya está. Se cumplimentó el objetivo que yo me había propuesto para esta clase, para con ustedes, ¿sí? Así que bueno, primera actividad, vuelvo a repetir, leer el texto de Delten y Coria, que van a estar en fotos, en imágenes. Después yo les voy a dejar un link, ¿sí? De un video, ¿sí? Un video de Nijovic, ¿sí? Que si bien ella no es pedagoga de base, ¿sí? Pero tiene, es epistemóloga, ¿sí? Va por otro lado, se acerca más a la filosofía de la ciencia, pero da una perspectiva interesante de lo que es la práctica en estos tiempos, ¿sí? Y habla de algunos atravesamientos que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con lo que la escuela tendría que hacer hoy en día y no está haciendo, y tiene que ver con pensar a la educación y a la práctica docente desde la complejidad. En realidad el video se llama así, la educación desde la complejidad, y justamente volviendo a lo mismo de que la práctica docente es compleja, ¿sí? Ustedes cuando terminen esta clase tienen que saber decirme por qué
esta afirmación, saber fundamentarme esta afirmación. Así que yo les voy a invitar a leer el texto este del Tenicoria y visualizar ese video, ¿sí? Para que ustedes puedan responderme estas cuestiones, ¿sí? Yo les pensé 2 o 3 preguntas que después yo igual se las voy a escribir, ¿sí? Para que, por ahí hablo muy rápido, no me entienden, para que ustedes puedan con el video de Nasmanovich puedan responder. Igual se los digo por acá y se los voy a escribir. La primera pregunta para ese video es: ¿qué te aportó este video para pensar las prácticas docentes hoy en día? La segunda pregunta es: ¿por qué las prácticas docentes deben pensarse desde la complejidad y qué hace complejas a las prácticas? La tercera pregunta: ¿qué idea de las planteadas en el video te parecieron interesantes y por qué? Y la última: ¿qué plantea la autora que debe hacer la escuela respecto a las nuevas tecnologías y al mundo laboral que está por fuera de la escuela pero que lo atraviesa? Así que estas 4 preguntas, que después yo te las voy a escribir igual, son las que vos tenés que responder después de visualizar el video, ¿sí? Vamos a repasar. Primera actividad: leer el texto de Edelstein y Cory y hacer un informe de lo que entendí y lo que no entendí. Segunda actividad es visualizar el texto de Nachmanovitch y responder a estas 4 preguntas que yo te planteé acá y después te las voy a escribir. Y tercera actividad, ¿sí? La tercera actividad tiene que ver con visualizar una película. A mí me gusta mucho, y la gente que me conoce, que ha sido mi alumno en algún trayecto formativo, saben que me gustan muchísimo las películas. Mirarlas con ustedes, analizarlas. El cine aporta esta riqueza por ahí que no tienen los textos, ¿sí? Lo audiovisual, que despiertan los sentidos, las emociones y las percepciones desde otros lugares, que no son los visuales. Que no son los escritos. Entonces yo te propongo que visualices como última actividad la película Escritores de la Libertad o Diarios de la Calle, ¿sí? Gentilmente un compañero de ustedes, Marcos Pereira, me pasó un link para que puedas ver la película, pero la película también está en Netflix, ¿sí? Así que o la ves por Netflix o la ves por un link que yo te voy a pasar que me facilitó Marcos. Y desde acá muchas gracias, Marcos. Así que bueno, como primer acercamiento, me parece que está bien hasta acá, ¿sí? Les di un texto para leer con sus primeras impresiones, un videíto de Nachmanovitch con algunas preguntas guía y la última actividad es sentarse a disfrutar la peli, ¿sí? Sentarse a disfrutarla, ¿sí? Yo no pensé en muchas preguntas para la película, más que ustedes la miren, ¿sí? Y lo que ustedes van a ver ahí es una clase, ¿sí? De una profe en un barrio y en un grupo complicado, obviamente de Estados Unidos, que ella logra afrontar los desafíos de una manera muy original, ¿sí? Es una clase de idiomas, como sería una clase de lengua y literatura nuestra, ella la llaman idioma, pero es una clase de lengua y literatura nuestra en ámbitos secundarios, en barrios urbanos marginales, ¿sí? De Estados Unidos. Pero la idea es que ustedes vean qué hace la profe con ese grupo, ¿sí? Cuáles son los primeros obstáculos a los que ella se enfrenta, sus primeras frustraciones, cómo logra superar esos obstáculos, cómo cambia el vínculo con esos estudiantes y ustedes puedan contestar a la pregunta que dio origen a esta clase. ¿Qué hace o qué hizo que esa clase resultara compleja para la profe? ¿Y qué hizo esa profe con ese desafío de la complejidad? Así que bueno, les propongo como 3 cuestiones para pensar en torno a esto: lo que es la práctica docente, lo que significa ser docente en estos días, los desafíos de la práctica en estos días y la complejidad de la práctica en estos días y qué hace a la práctica docente compleja. Así que bueno, espero que algunos de estas 3 propuestas les sirva para poder empezar a pensar respuestas a esta pregunta.
y que se queden con más dudas que certezas, ¿sí? Esa es la idea, que se queden pensando, que cuando nos veamos me digan, bueno, profe, mira, se me surgieron estas preguntas. Bueno, esa es la idea, que se queden pensando y que empecemos a construir, a co-construir conocimientos, ¿sí? En torno a disparadores que pueden ser textos, films, videos, imágenes, pero la idea es formar pensadores porque mi concepto de enseñanza es el siguiente: enseñar es enseñar a pensar, ¿sí? Si no nos quedamos pensando, es como que no sé si nuestra enseñanza tuvo tanto impacto, porque si le damos una pregunta y una respuesta que se encuentra en un libro, bueno, nosotros resultaríamos prescindibles, ¿no? Es decir, estemos o no es lo mismo. Pero si nosotros logramos que nuestros alumnos piensen, se queden enganchados para la próxima clase, mira qué bueno, esto me pareció bueno, esto no lo entendí, bueno, ahí está la movilización del pensamiento, que es lo que tenemos que lograr con nuestros alumnos en estos tiempos. Bueno, espero les haya servido el video, espero haber sido clara. Cualquier cosa vamos a interactuar por la plataforma. Yo hace mucho tiempo que no subo clases virtuales, hace varios años que subí, pero hacía mucho que no me tocaba subir en plataformas virtuales, así que cualquier cuestión que no se esté pudiendo hacer o lograr, yo les voy a dejar mi mail y mi WhatsApp, cualquier cosa nos comunicamos por ahí. Bueno, un gusto tener este primer intercambio y la seguimos por acá o cuando nos veamos. Un gusto. Chau, chau.